Hola nuevamente, muchas gracias por darle play a este podcast y muchas gracias por acompañarme nuevamente. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 188 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando sobre varios temas relacionados a lo que acabo de mencionar y en los temas de este episodio estaré hablándote sobre Vinland Saga, un anime sobre los vikingos, el Nintendo Direct que hubo esta semana, la película de cacería en Venecia, una nueva entrega de el detective Hercule Poirot y The Dive, otra película francesa que también lleva por nombre El libro de los deseos, y El Conde de Netflix y otros temas que hablaremos más adelante. Así que ya dicha esta cartelera o esta presentación de los temas que tenemos para este episodio, es momento de comenzar. Como escuchaste el primer tema y como ha sido tradición de los últimos episodios de este tipo, hablaremos de un anime que estuve viendo esta semana y que afortunadamente pude terminar de manera maratónica durante las anteriores 2 semanas. Este anime lleva por nombre Vinland Saga y lo puedes encontrar en la plataforma de Netflix. Este cuenta con 2 temporadas de 24 episodios cada uno. La verdad, Vinland Saga fue un anime que me sorprendió muchísimo al ser una historia de vikingos de la cual uno esperaría muchísima violencia desmedida, sangre, vísceras y todo lo que va relacionado al tema de los vikingos. Pero la verdad, Vinland Saga es mucho más que solo eso, y la manera de plantear el desarrollo de su historia es cada vez más interesante. Para ponerlo fácil, Vinland Saga es como una combinación entre la serie de vikingos que llegó a la plataforma de Netflix y un poquito de Game of Thrones en el sentido de todos los conflictos políticos, las traiciones, las peleas, o sea, va muy relacionado a este tipo de tramas y créeme que a pesar de que efectivamente el tema principal son vikingos y cómo se relacionan cada uno de ellos en sus conflictos, en su religión, en su lema de morir en batalla. A pesar de que sí tiene muchos momentos violentos y tristes y todo eso, no es un anime que se concentre simplemente en las guerras, en las batallas, en ver quién es el más fuerte. No, sí hay mucho de eso, pero el desarrollo que tenemos a lo largo de la historia es mucho más complejo que esto. Como tal, este anime no tiene nada de fantasía, ni ficción, ni nada por el estilo. De hecho, es bastante apegado a la historia que sucedió realmente en cuanto al conflicto que hubo entre los vikingos cuando estaban invadiendo pues Inglaterra, tomando todos los dominios, todas las granjas, los territorios. Entonces se inspira bastante en esta línea temporal y crea una historia que sí tiene conceptos muy reales o fieles a la cultura pues nórdica y a la cultura vikinga. Entonces no esperes ver aquí elementos de fantasía como monstruos, dioses o algo por el estilo, o magia incluso. No, nada de eso. De hecho, es muy, muy fiel a la realidad que podemos ver. Son humanos peleando contra otros sin poderes ni nada en especial. Eso sí, tal vez podamos ver hombres de gran tamaño con una fuerza sobrehumana, pero esto se podría decir que se conserva dentro de lo mismo de la fuerza vikinga, de qué tan fuertes son, de qué tanta experiencia y tiempo tienen peleando en la guerra, lo que los vuelve guerreros así de letales e imponentes. Esta historia como tal se centra en este periodo en el que está la guerra entre la Dinamarca e Inglaterra, entre quién va a tener los terrenos, quién va a ser el reino más fuerte. Pero esta historia se centra en especial en un personaje que se llama Thorfinn, que es un chico que creció con su padre, Thors, que le enseñó que el mundo no es como tal pelear y ganarse la vida pues sobreviviendo y peleando contra otras personas. De hecho, Thorfinn durante gran parte de su infancia vivió una vida muy tranquila en Islandia, donde simplemente vivía con su familia, jugaba con otros amigos que tenía ahí en este pueblo y vivía en paz con todos los habitantes de este pueblo de Islandia. Obviamente todo cambia cuando llegan un grupo de vikingos que se hacen llamar los Jomsvikingos, que son un grupo de guerreros muy fuertes reconocidos por todos los vikingos que
que vienen a reclutar a Thor, ya que al parecer este hombre tiene un pasado en el que era reconocido como uno de los guerreros vikingos más fuertes que había. Obviamente, al verse obligado con esta responsabilidad ante el rey y tener que unirse a la batalla después de haber dejado toda señal de violencia atrás, pues Thor se ve obligado a llevar a unos cuantos hombres y unirse a la guerra. Thorfinn obviamente no quiere dejar a su padre ir, ya que tiene miedo de lo que le pueda pasar, y pues él también quiere seguir los pasos de su padre, aunque no sepa de su pasado ni que haya sido un guerrero. De hecho, todos los habitantes de este pueblo en Islandia se enteran de que Thor ha sido un guerrero muy imponente y muy fuerte en su pasado. Entonces Thorfinn se cuela al barco y esto lo descubren tanto Thor como el resto de los tripulantes más adelante, ya que este chico se coló como polizonte y pues obviamente al ser un niño muy pequeño va a representar un problema. Evidentemente esto se cumple cuando pues en teoría están llegando a su destino Thor y su compañía. Ellos están llegando al punto de encuentro donde les dijeron que llegara, cuando de repente son emboscados por un hombre llamado Askeladd y también a su grupo de bandidos. Aquí sucede toda una batalla y algo pasa que no quiero spoilear mucho para que tú pues entres completamente a ciegas a esta serie y no te pierdas de la sorpresa que hay aquí. Por cuestiones del destino, Thorfinn se separa de su padre y prácticamente pasa un gran tiempo en el que Thorfinn pues tiene que aprender a valerse por sí mismo. Tiene que aprender a pelear, a pesar de ser un niño muy pequeño. Entonces, a su corta edad tiene que aprender a empuñar una espada, que le cuesta muchísimo trabajo y tienen que encontrar una manera para pelear, porque si no, Askeladd, que ha sido su enemigo jurado en este tiempo, pues va a ser alguien que lo termine matando, o si no, van a ser las bestias o criaturas que haya cerca que puedan alimentarse de él. Entonces Thorfinn desde un principio tiene que aprender a valerse por sí mismo, y esto es un crecimiento que veremos a lo largo de los 24 episodios de la primera temporada. Cómo Thorfinn empieza a crecer, a hacerse más fuerte y contra todo pronóstico empieza a colaborar con Askeladd para convertirse más fuerte y poder cumplir la misión que vemos que es marcada desde un principio que tiene Thorfinn y que lo ha cegado completamente en ser un chico que está completamente cegado por la violencia y un odio que domina todas sus acciones y hace que sus pensamientos y todo lo que siente sea guiado por el querer vengarse y matar. Entonces, lo que creíamos que iba a ser Thorfinn, que era un niño con una sonrisa muy tierna, con esperanzas de vida, que era muy feliz y muy alegre, vemos cómo todos los sucesos que van pasando a lo largo de los episodios lo convierten en un ser muy, muy lleno de odio, lleno de desesperanza, que lo único que conoce es el arte de la guerra, que solo puede matar, que no puede pensar en otra cosa. Y vemos un cambio muy marcado de su niñez a su adolescencia, porque Thorfinn se vuelve uno de los asesinos más fuertes de este grupo de Askeladd, a pesar de que en teoría este es su rival. Pero está obligado a servirle pues para encontrar su camino de guerrero y cumplir con su venganza que tiene. En todos estos episodios tenemos mucho de guerras, de asesinatos, de cómo Thorfinn lidia con sus propias emociones y esto lo guía a un mundo lleno de sangre, de muerte, en el que él va cargando con el peso de todo lo que va haciendo simplemente porque está sediento de venganza y no tiene otra cosa en mente. Todo esto en la primera temporada prácticamente se podría decir que es el proceso en el que Thorfinn busca su venganza, pero como dije, Vinland Saga no se trata sobre las guerras, no se trata sobre las matanzas vikingas, nada de esto. Y sí las tenemos, pero lentamente vamos aprendiendo que no es del todo lo que va a pasar en Vinland Saga. La primera temporada es prácticamente un prólogo a lo que va a ser la verdadera historia de Vinland Saga, ya que durante estos 24 episodios vemos el crecimiento de Thorfinn hasta convertirse en un adulto, pero cuando llega a ser adulto pierde esa visión de lo que quiere hacer. En un principio su objetivo principal era la venganza, era todo lo que quiere hacer, pero
Al superar esta faceta, al llegar más adelante en cuanto a su camino a la venganza, Thorfinn nunca se preguntó qué iba a hacer más adelante, cuál era su sueño después de cumplir con su venganza. Entonces esto plantea una situación emocional muy fuerte en este personaje porque lo hace cuestionarse, ok, si llegase a cumplir mi objetivo, ¿qué voy a hacer más adelante? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué puedo hacer? Y eso es algo que nunca se había preguntado Thorfinn, y esto es a lo que le lleva un vacío emocional muy fuerte en el que pierde toda esperanza y satisfacción que tiene con su propia vida. Y este es un cambio que vamos a tener de la primera a segunda temporada. Obviamente aquí los únicos personajes no van a ser Thorfinn, evidentemente. Otro personaje bastante fuerte e importante que tenemos aquí es Askeladd, que al principio lo conocemos como el villano de esta historia. Poco a poco aprendemos que él más bien va a ser un personaje importante para todo el aprendizaje que tiene que tener Thorfinn para convertirse en un guerrero y sobrevivir. Aunque al principio se nos presente como un rival y alguien a quien detestamos al principio, empezamos después a sentir cierta empatía y cariño por Askeladd porque vemos que él no tiene intenciones malas, ni todo lo que sucedió antes lo hizo con simplemente querer molestar o matar solo porque sí. Él también tenía sus motivaciones y sus razones para hacer todo lo que hizo, y él también estaba buscando una forma de sobrevivir, de proteger a los suyos. Y esto es algo que también conocemos de Askeladd, porque no simplemente es el enemigo que quiere vencer Thorfinn, por ejemplo, o que se presenta como rival y que también funge como guía para este personaje protagonista. Askeladd es mucho más complejo y es quien más le va a dar lecciones a Thorfinn sobre cómo crecer, qué hacer, cómo actuar, cómo ser un estratega en la batalla, cómo sobrevivir y cómo no actuar bajo sus propios impulsos, ya que si alguien se deja llevar por sus emociones, por la ira, por la sed de venganza, eso va a nublar la vista de la persona y va a hacer que lo maten inmediatamente. Entonces Askeladd, más que ser un rival, también surge como una figura de maestro dentro de esta historia. Hay otro personaje también que se integra en esta primera temporada, que es Thorkel, y también se integra Canuto, que son dos personajes muy importantes. Tal vez Thorkel no lo sea tanto, es como un alivio cómico dentro de esta historia, ya que Thorkel es uno de los guerreros más fuertes que hay dentro de estos grupos vikingos. Es alguien que ha vencido a cientos y cientos de hombres, y las espadas, las flechas, las hachas, todo, simplemente le hacen rasguños, incluso pareciera que es inmortal. Y Thorkel surge como un antihéroe, podría decirse, ya que vemos que en varias situaciones Thorfinn se tiene que enfrentar a este hombre, siendo Thorfinn el único que ha podido casi matar a Thorkel o casi herirlo, siendo así un personaje que se gana el respeto de este gigante llamado Thorkel. Por otra parte también está Canuto, uno de los hijos del rey, que en teoría está huyendo porque debe estar protegido, ya que su padre está a punto de ceder la corona y él tiene un hermano mayor, el cual también está compitiendo por la corona. Pero al parecer hay muchos conflictos políticos aquí en el que alguien no quiere que el rey Canuto o el príncipe Canuto pues llegue a la corona y triunfe. Entonces aquí también surge este momento en el que este príncipe tiene que esconderse y tiene que estar protegido por los vikingos, ya que si logran cazarlo, logran matarlo, la historia, como la conocemos dentro de Dinamarca, cambiaría todo su curso, y esto es algo que no debería suceder. Canuto también es un personaje que tiene un desarrollo enorme dentro de esta historia, ya que al principio lo vemos como incluso si fuera alguien muy afeminado, alguien muy débil, alguien que está completamente alejado del concepto de lo que es un rey, alguien que debe tener fuerza, que debe reinar con mano de acero, que debe ser temido pero al mismo tiempo respetado. Entonces Canuto es alguien que representa todo lo contrario a esto. Pero a través de esta travesía que tiene con los vikingos y todo lo que le sucede en este camino de regreso hacia su padre, hace que Canuto
obtenga esta valentía, esta hombría que se requiere de él para poder reinar, y el progreso de su madurez que tiene y cómo va evolucionando su personalidad es algo muy marcado. De hecho, es muy contrastante cómo tanto Thorfinn como Canuto son personajes que ambos tienen un desarrollo muy fuerte, que iniciaron siendo personajes súper nobles, súper honestos, muy lindos, podría decirse. Cómo la guerra y lo que han vivido los marca y los convierte en lo contrario de lo que han sido, personas marcadas por la violencia, por la sangre e incluso por la venganza, que los corrompe de cierta forma, pero esto ha sido un paso necesario para que sobrevivan. Todo este desarrollo es tan solo parte de la primera temporada de Vinland Saga. Para la segunda temporada vemos un cambio muy distinto a lo que hemos visto. Todas esas guerras, todas esas peleas, todo lo que vimos, el derramamiento de sangre dentro de la primera temporada de Vinland Saga, a la segunda temporada, en los siguientes 24 episodios, es una cosa muy distinta, en lo que vemos una etapa emocional y sentimental muy distinta para Thorfinn y para Canuto. La verdad es que a muchas personas les puede repeler el hecho de que en la segunda temporada todo lo que vimos de acción y de peleas se detenga completamente, ya que en esta situación vemos paz, tranquilidad, desarrollo emocional de los personajes, cómo se sienten respecto a lo que han hecho. Y aunque para muchos que buscan este tipo de anime por su acción y por el tema que tratan, debo decir que, contrario a eso, creo que la segunda temporada mejora muchísimo a comparación de la primera. Sí, la primera temporada tiene toda la acción, tiene todas las peleas, tiene toda la cultura vikinga que uno podría esperar, pero la segunda temporada hace que las cosas se vuelvan aún más complejas, desarrollando las emociones de los personajes, el cómo se sienten, el cómo la venganza simplemente es una situación de dolor, de tristeza, y es algo que no se puede dejar atrás. Y las acciones que uno comete, las muertes que hayan causado los personajes, es algo que estos van a cargar con ellos mismos por toda su vida. Y esto es algo que marca muchísimo, por ejemplo, al personaje de Thorfinn, y es un cambio que tenemos de él para la segunda temporada. De esta no quiero hablar mucho porque no quiero spoilearte mucho sobre lo que pasa. Creo que con lo que hablé sobre la primera temporada es suficiente como para que quieras aventarte a ver este anime. Como dije, este está en Netflix y cuenta con 2 temporadas de 24 episodios cada una. Yo la verdad no sabía qué esperar sobre este anime. Yo pensaba que iba a ser peleas brutales sin parar en ningún momento, y debo decir que estoy completamente contento y satisfecho con lo que vi. Más que ver peleas sin sentido, sangre y todo eso, vi un desarrollo psicológico muy fuerte en esta serie y conceptos muy interesantes sobre el hecho de que los vikingos no simplemente se trata de guerras y derramamiento de sangre, sino que se trata de cómo es ser un guerrero, que se trata verdaderamente la fortaleza, lo que es cargar con arrepentimientos, con culpa. O sea, es un tema muy fuerte y muy marcado que se trata en Vinland Saga y que yo disfruté bastante en este anime. El tema político, las traiciones que hay, la animación que tiene es una cosa impresionante. Aquí la primera temporada es parte de Wit Studios y la segunda es de MAPPA. Entonces puedes esperar que la animación que tiene esta serie es de primer nivel y es muy, muy buena. La segunda temporada es una chulada y de verdad amas los personajes y te preocupas por ellos. De verdad que el crecimiento que hay con nuestros personajes como Thorfinn, Canuto, Thorkel, Askeladd son personajes memorables y que se quedan contigo desde el primer momento en el que los conoces, y vas a disfrutar muchísimo y vas a sufrir por lo que va a suceder. No es un anime que tenga piedad con los personajes. Es un personaje que te va a hacer sufrir con sus personajes, pero al mismo tiempo te va a hacer conmoverte con ellos. Hay momentos muy tristes, hay momentos muy alegres, hay momentos conmovedores. Es un anime que es todo un viaje de emociones y que es muy bonito de ver. Así que espero que con esta pequeña opinión sobre Vinland Saga puedas verla y me cuentes qué te ha parecido.
pasemos al siguiente tema de este episodio, que por supuesto es el Nintendo Direct que hubo esta semana pasada, ya que esto sale en lunes. La verdad, no sé cómo sentirme frente a este Nintendo Direct, la verdad. Creo que los juegos que mostraron no lucen tan interesantes. Eso hablando desde mi perspectiva. Creo que este Nintendo Direct que hubo, para los fanáticos de esta franquicia, hay de dos. O te puedes sentir muy emocionado por lo que viste, ya que es mucha nostalgia, porque muchos de estos juegos son remakes. O te puedes sentir completamente ajeno a lo que mostraron, porque no conoces parte de los videojuegos que salieron, que se anunciaron, y no sea de tanto tu interés. Yo estoy inclinado en las dos partes, porque muchos de estos juegos no me tocaron jugarlos, pero sí estoy interesado en probarlos porque escuché muy buenas cosas de ello. Creo que dentro de los highlights que podría mencionar de juegos que me interesaron son sin duda Princess Peach Showtime, Paper Mario Thousand Year Door, que fue un juego que salió en GameCube y que al parecer tiene muy buenas opiniones, F-Zero 99, que es un Battle Royale de este juego tradicional de F-Zero, Luigi's Mansion 2 y creo que hasta ahí. Hay un juego que parece que es free to play que se llama Battle Royale, que ese me llamó la atención por su mecánica de juego y creo que es interesante. Ya cuando salga habrá que probarlo y ver si es tan bueno. Pero dentro de los juegos que vi que se anunciaron, muchos me parecieron muy similares a la mecánica de Fire Emblem e incluso sentí que muchos de los juegos mostrados fueron muy tipo arcade, que llegarán, que se sienten como juegos más independientes que AAA, como ha marcado pues Nintendo con sus directs últimamente. Creo que frente a lo último que hemos visto estos recientes años, como pues por ejemplo Zelda Tears of the Kingdom o el Fire Emblem Engage, me parece que se llamó, o sea, juegos muy fuertes que llegaron. Creo que esta presentación que hubo, como que ya sacaron muchos juegos que ya tenían ahí guardados y que no habían presentado y se estaban esperando hasta el final. Ahorita realmente no tenemos una presentación muy fuerte con juegos que digas van a vender consolas o algo por el estilo, sino que son juegos muy livianos que pues son interesantes. Muchos juegos son de Mario Bros, obviamente, WarioWare, pues Princess Peach, Paper Mario, o sea, Luigi's Mansion. Son juegos importantes, pero no tan pesados como por ejemplo fue en su tiempo Mario Odyssey, o en esta ocasión pues Zelda Tears of the Kingdom, o por ejemplo incluso un Metroid. Entonces aquí vimos muchos remakes de juegos exitosos de la franquicia, como Mario vs. Donkey Kong, que ese fue un juego muy bueno, Paper Mario de GameCube o Luigi's Mansion, pero son remakes o juegos como más de talla independiente. Y creo que con esto parece que estos juegos presentados nos indican que ya nos estamos acercando a lo último que llegará a Switch antes de su nueva consola. Y ya todo esto que presentó fueron como los últimos juegos que tenían pensado sacar para exprimirle la última gota a la consola y que pues cierre con broche de oro, podría decirse, con Mario Wonder, que es el que va a salir pronto. No creo que haya habido pues pesos pesados así como Mario Wonder efectivamente, o incluso un nuevo juego de Metroid, que es algo que estaba esperando. De hecho, yo fui de los que esperaban un anuncio de Metroid Prime 4. Pero considerando lo que anunciaron y lo que va a venir próximamente para la Nintendo Switch, yo creo que Metroid Prime 4 y las presentaciones fuertes de videojuegos ya se las van a guardar para la nueva consola que va a salir próximamente. Esto pues fue todo lo que presentaron en Nintendo Direct. No voy a hablar de todos los juegos que salieron, más que de los highlights. Creo que de estos el que más me llamó la atención sin duda fue Princess Peach Showtime, pero pues habrá que esperar qué pasa con este juego y si recibe buenas opiniones. Ya con esto pasemos al tercer tema de este episodio, que ahora sí ya empecemos con las películas que vi esta semana. Algunas fueron de cine y otras fueron de plataforma. La primera de la que te quiero hablar es Cacería en Venecia. Esta la estrenaron en cines esta semana y es una tercera entrega de una saga que ha llegado últimamente, que es parte de la franquicia de Hercule Poirot. Esta ha sido Asesinato en el Expreso del Oriente, fue la primera película. La segunda fue Muerte en el Nilo y la tercera es esta que se llama Cacería en Venecia.
Esta efectivamente es un whodunit que forma parte de la saga de Hercule Poirot, este detective tan importante en la cultura de los whodunit, que este personaje siempre ha logrado pues hacer investigaciones que con su intelecto y con su manera de analizar los casos y las pistas que se dan, pues siempre da con el asesino del caso que se le presente. Obviamente en estos whodunit se presenta un asesinato súper elaborado en el que muchas personas están involucradas y cualquiera de ellos puede ser el culpable. Durante toda la historia, toda la película, pues vemos una gran investigación en la que a través de distintas pistas y un análisis muy complejo de este protagonista, pues vamos entendiendo quién fue el asesino y por qué lo hizo. Cacería en Venecia no fue la excepción. En esta ocasión tenemos una historia un tanto distinta, ya que esta vez tenemos un cierto toque o elemento sobrenatural que añade mucho suspenso a esta película. Algo interesante sobre Cacería en Venecia es que en esta ocasión realmente la historia hace cuestionarnos si realmente hay fantasmas en ella o no. Esta ocasión, pues Hercule Poirot es invitado a una fiesta de Halloween en una casa en Venecia, en la que pues una familia adinerada perdió a su hija, ya que esta al parecer se aventó desde una ventana y cayó al agua, provocando su muerte ahogándose. La situación aquí es que está en duda si realmente ella pues decidió aventarse al agua o más bien fue un asesinato, lo cual es algo probable en esta historia. Hercule Poirot es invitado aquí, ya que también en esta situación pues van a invitar a una medium que puede tener la posibilidad de comunicarse con la chica que falleció y así descubrir si realmente fue una muerte pues provocada por ella misma o fue un asesinato. Al dejarse ver que sí es un posible asesinato, pues la vidente o esta medium es llevada es asesinada también. Cuando esta medium es asesinada, aquí es donde empieza la verdadera investigación de Hercule Poirot, ya que los distintos invitados a esta fiesta de Halloween, todos ellos, hasta sus amigos cercanos, ya que también hay amigos de Hercule aquí en esta historia, pues son posibles culpables que podrían haber asesinado a esta medium por dinero, porque tal vez sepa quién es el asesino que hizo algo con la hija, o simplemente por causar un nuevo caso para Hercule y así extender su popularidad. Todo esto, lo interesante aquí, porque podrías decir, esta es otra película más de alguien que asesinó, investigar, así tipo Knives Out o las anteriores que hemos visto como Muerte en el Nilo o Asesinato en el Expreso del Oriente. Pero lo que la hace muy interesante y creo que destaca sobre las anteriores dos películas de este personaje es este elemento sobrenatural que hay. Muchas ocasiones vemos que podría haber fantasmas o experiencias sobrenaturales que conviven con este caso y que realmente nos hacen cuestionarnos de qué pasa si realmente hay un fantasma o si es verdad que todo esto es cosa paranormal y sucedió algo más ahí. Entonces, al tener este elemento paranormal, siento que esta tercera entrega es la que cuenta con más riesgos o incluso acción, presentándonos incluso muchos jumpscares que aquí sí son verdaderos jumpscares. La semana pasada hablé sobre La Monja 2 y cómo esta es muy predecible y aburrida con los sustos que puede presentar, ya que los vemos venir desde mucho tiempo antes porque ya sabemos que va a suceder y estamos completamente prevenidos a lo que va a pasar. Aquí en Cacería en Venecia, todos los jumpscares son completamente inesperados. En muchas ocasiones sucedió algo que realmente me agarró por sorpresa y me hizo saltar del asiento. Esto sí hizo que disfrutara muchísimo la película y me gustó mucho más de lo que esperaba. Cacería en Venecia es una película bastante entretenida de ver, la verdad. Y de hecho, al ver la lógica con la que resuelve Poirot este caso, me parece muy ingeniosa. Y el hecho de que está aquí los elementos paranormales hacen que se vuelva todavía más compleja esta investigación y aún más interesante porque hay muchos elementos más que entran en juego para esta película.
También debo decir que la ambientación que tiene esta película sí tiene mucho suspenso y claustrofobia al momento en el que se encierran todos estos personajes en una sola casa, ya que no sabemos quién es el asesino desde un principio y efectivamente todos pueden tener sus ambiciones o sus razones para hacerlos. También ni se diga que las actuaciones de todos los personajes están muy bien logradas, sobre todo obviamente la de Hercule y también la de un niño que aparece en esta película, un niño de lentes que es bastante inteligente y es muy audaz con lo que puede decir. Ya lo vas a identificar si es que ves esta película y que verdaderamente te va a gustar este personaje. Obviamente aquí creo que lo que más me gusta es que deja en tela de juicio lo paranormal y muchas veces parece que sí hay fantasmas en esta historia y otras veces sí te hace cuestionarlos. Y todo esto en conjunto con el asesinato y la investigación que hay hace que esta sea una gran película. La siguiente película de la que quiero hablarte que también está en cines es una que se llama Sin Aire o The Dive. Esta película es de los creadores que trajeron The Fall o era Vértigo. Esta me parece que llegó hace 2 años y era esa película en la que 2 chicas escaladoras profesionales suben una antena de televisión que es increíblemente alta y pues al subir esta antena las escaleras se caen y no tienen ninguna manera para bajar y tienen que encontrar la manera de sobrevivir y volver al piso sin morir ambas. Esta película ya hablé de ella en este podcast, así que puedes escucharlo y espero que la película la puedas ver. Creo que esta está en Prime Video, me parece, la de Vértigo, o HBO, no estoy seguro, pero sí está en plataformas. Ya la he visto en alguna plataforma, nada más que no me acuerdo en cuál. En cuanto a The Dive o Sin Aire, es un caso similar, nada más que en esta situación, en vez de ser 2 amigas, aquí son 2 hermanas que tienen una relación un poco conflictiva, pero pues no se nos revela todo desde el principio. Vemos que son 2 hermanas que se juntan nuevamente y quieren hacer una expedición para sumergirse en una playa cercana y pues simplemente bucear porque es una actividad que las une y que les gusta mucho. Cuando estas 2 se sumergen, de la nada pues empieza a haber un deslave y caen piedras gigantes sobre donde están buceando, lo que hace que estas piedras gigantes aplasten a una de las 2 hermanas y esta se quede atrapada bajo el agua sin posibilidad de salir, ya que está prensada de las piernas y no puede escapar. Esto obliga a que las 2 tengan que actuar de manera muy rápida, ya que el oxígeno que traen ambas, los tanques de oxígeno, es limitado y pues tienen que encontrar una forma de salir adelante porque si no, una de las 2 va a morir. La situación aquí se pone tensa porque de las 2, una es muy profesional en el buceo y la otra es como muy inmadura, muy niña y actúa de manera muy impulsiva. Entonces, el hecho de tener atrapada a la hermana madura e inteligente hace que la cosa se ponga muy difícil, ya que quien tiene que solucionar todo es la que es la hermana menor y la inmadura. Entonces vemos cómo esta chica tiene muchos tropiezos, es muy impulsiva, no sabe controlar sus emociones y esto genera muchos roces entre las hermanas, pero al mismo tiempo genera que este tiempo que tienen en su contra sea mucho más asfixiante, porque muchas de las situaciones que se presentan son cosas con las que no puede lidiar la hermana menor. Entonces, durante todo este proceso que vemos en la película, vemos una situación muy literal asfixiante, porque no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si la hermana va a sobrevivir, si la misma hermana menor va a poder también incluso sobrevivir, ya que ella se ve expuesta a condiciones pues que la ponen en riesgo y que la dañan, ya que al estar bajo el agua pues lidian con una presión enorme que puede poner incluso en riesgo su vida si es que no toman las medidas de seguridad adecuadas. Entonces no se trata solo de que la vida de la que está prensada pues corre peligro, sino que las 2 pueden pasar una situación muy mala si no hacen las cosas de manera correcta. Esta película maneja esa tensión de manera muy sofocante y pues en esos momentos en los que están aguantando la respiración, incluso tú sientes como si a ti te cortara esta misma respiración, como que te da ansiedad el no saber qué está pasando, te provoca tensión el hecho de ¿por qué no estás haciendo las cosas bien? Se te dijo que hagas algo y no se te olvida, o incluso
Aunque la hermana menor esté haciendo las cosas bien o vaya por buen camino, pues la situación, la suerte, las condiciones no permiten que las cosas salgan de todo bien, lo que hace que pues haya muchos más problemas y tropiezos de lo que puede haber. No es una película muy larga, dura menos de 2 horas, pero la tensión en la que te mantiene es muy, muy buena. Esta película también está en cines y si la tensión y también si Vértigo o The Fall te gustó, esta es otra película que te va a gustar mucho y que te va a mantener entretenido durante bastante tiempo. La tercera película que también está en cines y de la que quiero hablarte es otra que se llama El libro de los deseos o Chambre des Merveilles. Esta película es una película, como puedes escuchar, francesa y esta habla un tema un poco sensible para las personas que son madres o tienen o padres o que pues están a cargo de un niño pequeño. Esta película consta de una madre que tiene un hijo pues bastante problemático, pero tiene sus motivos. Este chico pues le gusta mucho patinar y dentro de las cosas que hace pues se va a patinar con sus amigos, pues hace pues trucos muy intrépidos y pues cuestiones tradicionales de alguien que hace skate a los riesgos que se enfrenta al ir a la calle. Un día esta madre estaba acompañando a su hijo de regreso de la escuela y la llaman del trabajo ya que tiene un jefe bastante posesivo y que la trata pues muy mal, la denigra bastante por el trabajo que tiene. Ella, al estar distraída al teléfono, no se da cuenta de que su hijo se va patinando y pues en algún momento escuchamos más bien cómo se escucha un golpe de un accidente automovilístico. Mientras la mamá sigue en la llamada, se da cuenta que mucha gente pues está corriendo aterrorizada a ver el accidente. Ella obviamente ve que su hijo no está cerca y se empieza a alarmar. Acto seguido pues corta la llamada y va a investigar qué pasó. Desafortunadamente, este accidente fue un accidente en el que un automóvil atropelló a su hijo y lo dejó en coma pues, y en estado pues, vegetal. El niño termina en el hospital y pues la madre pues, termina en una situación bastante triste y desoladora frente a esto. Durante el tiempo que está en el hospital vemos que ha pasado mucho tiempo, alrededor de 3 años, pero su hijo no mejora. Pero la madre pues ha mejorado de ánimos y pues ya está haciendo estas visitas recurrentes al hospital. Obviamente al estar en el hospital pues le sugieren lo típico de las personas en coma, pues escuchan lo que dicen las personas que están ahí con ellos, que los acompañan. Entonces vemos todas estas pláticas y todo eso. La trama verdaderamente empieza cuando pues la madre va a su casa a descansar y va al cuarto de su hijo. En este cuarto, al estar explorando de sus cosas, encuentra que debajo de su almohada su hijo tiene un cuaderno en el que tiene varios dibujos, que de hecho este niño es muy, muy, muy talentoso. Pero una cosa peculiar con este cuaderno del niño es que a la par de los dibujos, ahí junto con todos estos, vemos distintas anotaciones que tiene este niño. Estas anotaciones son muy peculiares porque estas son cosas que quiere hacer el niño antes de que se acabe el mundo. Cosas como pedirle perdón a una persona, golpear a un bully que va en su escuela, conseguir el autógrafo de un mangaka muy importante del cual él es fanático, conocer a su padre. O sea, tiene así como si fuera una bucket list de todos los deseos que uno quisiera hacer antes de morir. Estos son los deseos que quiere hacer el niño antes de que se acabe el mundo. Este cuaderno, pues obviamente son sueños que muy pues locos, no son como imposibles, pero son cosas que se consiguen a lo largo de los años. Pero debido a que el niño está en coma, no los puede hacer. La mamá, al encontrar este cuaderno, empieza a interesarse por estos deseos que tiene y se da cuenta que son parte de cosas que ya ha hecho. Por ejemplo, el golpear a un niño ya lo hizo y el de pedirle perdón a una persona, la madre lo hizo por ella. Y esto, su mamá, lo encontró como una fascinante idea para intentar hacer que su hijo despierte. Porque una de las cosas que nos manejan en esta película es que un hijo está conectado con su madre. Y cuando su madre se siente feliz, se siente triste y todo eso, el hijo lo siente. Entonces, cuando su hijo está en coma, las experiencias y los sentimientos que tiene la mamá, de cierta forma el niño también los va a sentir. Entonces, dentro de la mentalidad de la mamá, ella siente que si ella cumple todos los deseos del cuaderno de su hijo de manera milagrosa va a despertar. Entonces vemos a partir de aquí toda esta travesía en que la mamá hace todos estos sueños que el hijo tenía planeado para sí mismo.
vemos distintos sueños como ir a Japón y conseguir el autógrafo de su mangaka favorito, hacer una colina muy difícil en cuanto al skate, grafitear, conocer a su papá, nadar con ballenas. Son sueños muy bonitos. Es una historia que al verla te va a hacer sentir muy bien, porque tiene un mensaje muy lindo y positivo de que no sabemos cuándo pues vamos a estar imposibilitados por la vida, y todas esas cosas que queremos hacer pues ya no las vamos a poder lograr. Entonces es un mensaje muy claro que te deja lograr aquí. Aquí sí tuve una situación personal, bueno, no personal, sino que aplicando un poquito de lógica a esta película me dio como bastante coraje o cierta injusticia, porque se me hizo chistoso que, por ejemplo, el hijo está en coma y no tiene manera de estar consciente o experimentar las cosas que hace, pero la mamá, mientras su hijo está en coma, se da la libertad de cumplir todos los deseos de su hijo. Esto se me hizo bastante injusto y egoísta, porque qué chiste tiene que su hijo esté en coma mientras su mamá hace todos los sueños del niño. O sea, no tiene caso que la mamá los haga, porque, ok, el hijo se despierta mágicamente, y que le diga a la mamá: mira, hijo, todos tus deseos que anotaste en este cuaderno los taché porque yo los hice. Ya no los vas a tener que hacer tú porque yo los hice. Entonces se me hace algo muy egoísta y mal plan de la madre que haga estos deseos de su hijo. Aunque entiendo el deseo mágico de que si la mamá hace todas estas cosas, pues el hijo los va a experimentar a través de los sentimientos y emociones de la mamá. Y es como esta situación mágica, fantasiosa que tiene esta película, y que te quiere dejar el mensaje bonito de: ay, las mamás están conectadas con los hijos, y el poder de hablarle a una persona en coma, y de cumplir los sueños y todo eso. Es muy feel good. Es una película de que vas a salir contento, feliz, vas a salir motivado y alegre, incluso conmovido. Pero aplicándole un poco de lógica y realidad, sí me pareció un poco ojete de parte de la mamá. Pero eso no niega que sí disfruté ver todas estas imágenes. El hecho de que vaya a Japón, me pareció increíble cómo fue a Japón. Esta historia que sucede en Japón, de hecho, fue mi favorita. Creo que fue como a la que más le dedicaron tiempo, y creo que fue la más difícil de todas de lograr, pero al mismo tiempo fue la más bonita y que más me gustó. Todas las demás sí son muy bellas y todo eso, pero creo que le restan un poco de importancia frente a lo que sucede en Japón. Pero aún así, toda esta historia es muy bonita de ver, tiene un mensaje muy bonito, y creo que si es algo que ven entre padres e hijos o madres e hijos, es algo que van a disfrutar bastante. Obviamente si no aplican esta lógica que yo acabo de hacer. La última película de la que vamos a hablar hoy, ya ahora sí es algo de Netflix que pueden ver fácilmente en esta plataforma, y es una que ha dado mucho de qué hablar. Esta película lleva por nombre El Conde, y es una película de Pablo Larraín, un director que ha dado mucho de qué hablar con sus películas como Spencer, que ha sido una de las más recientes, Jackie también, que son películas que manejan personajes históricos con un poco de ficción de cierta forma, pero que maneja mucho un cierto terror psicológico, o maneja mucho las emociones y los sentimientos o la psicología de los personajes. Es un director bastante bueno y que tiene unas historias muy buenas para contar. Spencer, que es la que más recuerdo actualmente, fue una maravilla, y la historia y cómo manejó esta película, cómo se siente Diana en esta película, cómo se siente presa de la familia de la reina. O sea, fue una cuestión muy, muy, muy interesante y muy padre. En El Conde vemos una situación muy distinta y bastante polémica, ya que aquí vemos cómo hace un caso completamente ficticio en el que el dictador chileno Pinochet es un vampiro. Es un vampiro que tiene una vida de 250 años y que ha vivido de la sangre de las personas. Una cuestión bastante irónica, ya que fue un dictador que lentamente fue desangrando a Chile, robando el dinero y siendo una persona que abusaba de su propio poder. Aquí obviamente es una sátira en la que hacen que Pinochet sea un vampiro que coma sangre, pero al ser una figura cuyo ego es muy grande, está cansado de vivir, ya que el resto del mundo lo ve como un ladrón, y esto le duele muchísimo. Entonces es una figura que ha perdido el sentido de la vida y ya quiere dejar de beber sangre para morir ya definitivamente.
No quiero hablar de esta película así muchísimo, porque de hecho esta va a ser la tarea para ustedes, para ti, para el siguiente episodio. Ya que el siguiente episodio, que va a ser el del próximo viernes, voy a hablar largo y tendido sobre El Conde. Aquí nada más quiero dejar en claro sobre lo que es esta película y que de hecho es una sátira bastante divertida y muy llena de humor negro e incluso gore. Tiene situaciones muy irreverentes, es una exageración completa del personaje y lo absurdo que es, y también sobre su propia familia. Es una película muy divertida, es en blanco y negro y tiene cuestiones tanto realistas, reales, basados en la historia real, como lo ficticio que es de este vampiro. Entonces, El Conde es una película bastante divertida que critica efectivamente a Pinochet y que ha causado bastante polémica porque muchas personas dicen que romantiza a este director, que lo regresa a la memoria colectiva, que lo hace popular, cuando es un personaje que ya debería olvidarse y dejarse atrás. Entonces ha generado mucha polémica. Pero siendo una sátira de Pablo Larraín, creo que es muy divertida de ver y es algo que creo que sí se debe de ver. Siendo Netflix una plataforma que ha traído tantos fracasos, en esta ocasión sí es una película que vale mucho la pena y que creo que puedas disfrutar. Ahora sí, estos fueron ya los temas de esta semana. Me gustaría hablarte más del Conde, pero eso lo dejaré para el siguiente episodio donde sí hablaré completamente de esta película. Así que ya que terminamos con los temas de este episodio, pasemos a las preguntas que llegaron para este episodio. La primera pregunta que tenemos para este episodio es de Elenita, quien pregunta: ¿ya viste los trailers de El Exorcista, El Creyente? ¿Qué te pareció? De hecho, la última vez que fui al cine salió este tráiler de El Exorcista, El Creyente. Yo personalmente no me gusta ver trailers porque pues siento que es mejor la sorpresa que hay. Hay veces en las que es bueno saber de qué trata la película y de qué va más o menos, pero creo que me he llevado más grandes sorpresas no teniendo expectativa alguna o no conociendo sobre la película. He disfrutado más de estas historias. Pero pues en esta ocasión sí me llamó la atención ver el tráiler del Exorcista, ya que la estaban pasando en sala y pues no tenía otra cosa que ver. Entonces sí me llamó la atención, aunque siento que esta película, esta nueva secuela, va a ser un cash grab. No creo que vaya a salir bien como uno espera. Y simplemente es una cuestión en la que la productora pues dice: ok, El Exorcista es una película de culto que pues es de las mejores películas de terror que hay en la historia y que nada la ha superado. Entonces, ¿qué será una buena idea? Ok, hacer una secuela y sacar lo más que podamos de dinero de ella. Así que no tengo muy altas expectativas de ella porque de hecho se ve llena de jumpscares predecibles, se ve como genericona. Espero que no sea un fracaso, espero que me esté equivocando, ya que pues está explotando una franquicia, o más bien una franquicia muy importante. Pero pues hemos visto lo que ha pasado con estas películas que quieren explotar o revivir la nostalgia. Evil Dead al menos pues fue un caso en el que logró pues triunfar y que fue una muy buena manera de revivir la franquicia. Pero con otras sí ha fracasado bastante, así que no sé realmente qué esperar con esta nueva película de El Exorcista. Así que pues habrá que ver qué va a pasar más adelante. El siguiente mensaje y pregunta es de Alberto, que escribe: ¿qué planes hay de contenido dado que no han salido buenas películas tan seguido? Una de las cosas por las que he hecho este tipo de episodios, que este ya es el tercero, en el que hablo de varios temas sobre noticias, películas que he visto en la semana o incluso anime, es precisamente por esa falta de películas que hay. Entonces, este tipo de episodios con mucho contenido variado y distinto es en respuesta a la poca calidad en cine que ha llegado. Obviamente, pues no es un tema que se va a mantener tanto, o poco a poco se me van a acabar los temas de los que hablar. Por ejemplo, de anime ya no creo hablar próximamente durante los siguientes episodios, ya que pues no los puedo terminar tan rápido como quisiera. Pero de películas sí voy a seguir hablando, de noticias y cosas que pasan en la semana, obviamente sí. Pero sí, este tipo de episodios es en respuesta a esa falta de calidad.
Afortunadamente este mes de octubre se viene el segundo especial de Spooktubre, que ya está en planeación. Ya tenemos las películas de las que vamos a hablar, y digo tenemos porque voy a tener a dos invitados muy especiales. A una ya la conocen, que estuvo en el pasado Spooktubre, y el otro va a ser una agradable sorpresa. Y pues ya está planeado el Spooktubre del mes que viene. Así que hablaremos de 4 películas de terror. Van a ser películas clásicas. No les hablaré mucho de cuáles son para que sea una sorpresa. Pero al menos ahí va a estar cubierta la falta de películas de las cuales de qué hablar. Pero por el momento creo que me la puedo ir llevando con este tipo de episodios en el que hablo de varios temas sobre lo que vi en la semana, las noticias e incluso un poco de anime. Así que ya esas fueron las preguntas, y muchas gracias por haber escrito para este episodio, para que así sea mucho más completo de lo que hablo durante este contenido. Ahora que ya pasamos de esto, vayamos a los saludos y empecemos con estos. Saludos y abrazos para Aline, también para Anita Bustamante, que pide su saludo de Resulta y Resalta. Saludos a Daily, a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo y The Firesoul, a Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de A la Aventura, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Lep, Alex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César o Señor Escroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Par Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. Igual como siempre y como tradición de cada episodio, te invito a escuchar el Podcast Beta, Fugitivos Podcast, Bolobancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Espero que tras todo lo que hablé hoy te haya gustado este nuevo episodio. También espero que me puedas comentar en los comentarios de Spotify o incluso de YouTube qué te han parecido los temas de los que he hablado. Cuéntame si ya viste Vinland Saga, qué te pareció el Nintendo Direct, o si es que ya viste las películas de las que hablé, qué te ha parecido. No olvides comentarme todo esto en redes sociales como Twitter o en la sección de comentarios de Spotify o incluso en YouTube. Igual, no olvides seguir a este podcast en las distintas plataformas de audio como lo son Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Pocket Cast, Anchor y hasta YouTube. También a mí en redes sociales y al podcast, a mí personalmente me puedes encontrar como @heladito, y a las cuentas de redes sociales del podcast los puedes encontrar como @opinión de helado. Esto en Twitter, Instagram y Facebook, así que no dudes en seguirme a mí personalmente y también las redes del podcast, para que así te enteres cuando voy a grabar nuevo episodio, y también para que tú puedas participar en cada uno de ellos con tus preguntas y mensajes. También, por último, no olvides darle una calificación a este episodio y a este podcast dependiendo de lo que te ha parecido, para que así el algoritmo de Spotify pueda sugerir este contenido a más personas. Así que califícalo con 1 estrella, 2 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas, dependiendo de lo que te ha parecido. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, y espero que con todo lo que hable te animes a seguir acompañándome durante los futuros episodios que llegan los días lunes y los viernes. Dicho esto, ya fue todo por mi parte. Yo soy Hila y te agradezco escuchar este nuevo episodio de La Opinión de Helado. Así que recuerda, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.